La venganza de la novia traicionada. Hola a todos. Si alguna vez han sentido que subestimaron su poder, esta historia es para ustedes. ¿Están listos para un thriller corporativo lleno de traición, glamour y justicia poética? No olviden darle like a este video, suscribirse al canal y comentar si creen que la venganza es un plato que se sirve frío. El rugido de la jauría y la entrada triunfal de un rey. El flash de los fotógrafos era una sinfonía de arrogancia. Y él, Alejandro Castro, el titán de la industria, era su director. Alejandro se paró en la entrada de la Estrella de Oro, el nuevo restaurante más esperado de Madrid. En su brazo, Valera Montero, una mujer cuya belleza era tan ruidosa como las preguntas de los reporteros. Él era un rey, desfilando con su premio más nuevo y brillante. Sonrió, creyendo que su esposa embarazada, Gabriela, estaba exactamente donde debía estar, en casa, dócil e irrelevante. Pero el ritmo del incesante clic de las cámaras de repente falló. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud cuando un Rolls-Royce Ghost negro se deslizó hasta la acera. La puerta se abrió, y lo que sucedió a continuación no fue solo una interrupción. Fue una detonación. La explosión que destrozaría el mundo de Alejandro comenzó con la aparición de un zapato elegante y esmeralda sobre la alfombra roja. El ambiente en el nuevo restaurante estaba impregnado del aroma a dinero y aceite de trufa. Era una atmósfera de autofelicitación, una burbuja del 1% celebrando su propia existencia bajo la apariencia de lanzar un restaurante. En el centro de este universo, celebrando junto a la cascada de champán, estaba Alejandro Castro. Era un hombre construido a base de riqueza generacional y adquisiciones despiadadas. Su postura irradiaba una creencia inquebrantable en su propia superioridad. Su traje era un Tom Ford, hecho a medida tan perfectamente que parecía menos una prenda y más una segunda piel, más cara. En su brazo, aferrada con un agarre posesivo, estaba Valeria Montero. Tenía 24 años. Era una modelo de Instagram, con ojos del color de un mar poco profundo y una ambición más profunda que cualquier océano. Su vestido era una brizna de seda roja que dejaba poco a la imaginación y todo a las columnas de chismes. Ella soltó una risita, un sonido como campanillas diminutas, mientras Alejandro le susurraba algo al oído, su mano posesivamente en la parte baja de su espalda. Eran un espectáculo, y lo sabían. ¿No es simplemente divino, Lex?, ronroneó Valeria, echando la cabeza hacia atrás para que la luz de los candelabros de cristal atrapara el collar de diamantes que él le había regalado esa misma mañana. Era una pieza nueva, un reemplazo descaradamente obvio del que una vez le había dado a su esposa. «Solo lo mejor para ti, mi querida», murmuró Alejandro, sus ojos recorriendo la habitación. Los vio a todos, los gerentes de fondos de inversión rivales, las socialites envejecidas, los periodistas aduladores de Vanity Fair y Forbes. Todos estaban mirando. Bien, que miren, que vean que Alejandro Castro tomaba lo que quería, cuando quería. Su teléfono había estado vibrando en su bolsillo durante la última hora, ignorado. Sabía que las llamadas eran de Gabriela, su esposa de 6 meses de embarazo. La imaginaba en su inmenso ático en la Gran Vía, probablemente acurrucada en la chaise lounge de seda, leyendo un libro sobre la historia del arte del siglo XVII y preguntándose si él estaría en casa para cenar. La imagen era a la vez reconfortante y profundamente aburrida. Gabriela era la base, sólida, confiable y completamente poco emocionante.
Era la mujer que su padre había aprobado, la hija de su propio mentor, una esposa corporativa perfecta que entendía los protocolos de las cenas y las juntas benéficas. Pero no tenía fuego, no tenía agudeza. No como Valeria. Valeria era un fuego artificial, deslumbrante y peligrosa. Y lo más importante, nueva. Señor Castro, un reportero del New York Post se adelantó, empujando un micrófono, extendido como un arma. Es una declaración audaz esta noche, llegando con la señorita Montero. ¿Algún comentario sobre los rumores de su matrimonio? Alejandro soltó una risa baja y profunda. Era un sonido que había practicado, diseñado para transmitir poder y diversión a partes iguales. Estoy aquí para apoyar a mi amigo, el chef Delgado, en su magnífica inauguración, y tengo la suerte de estar acompañado por la encantadora señorita Montero. Eso es todo. Apretó la mano de Valeria, una señal silenciosa que era tan fuerte como un pronunciamiento. El mensaje era claro. La vieja guardia estaba fuera. La nueva estaba dentro. Estaba deleitándose con las ondas de choque que su aparición estaba causando, el delicioso escándalo de todo. Cuando un sutil cambio ocurrió en la atmósfera, no fue un ruido fuerte, sino lo contrario, un silencio repentino que se extendió. La charla cerca de la entrada murió primero. El silencio se extendió por la habitación como un contagio. Las cabezas se giraron, los ojos se abrieron de par en par. La sinfonía de flashes de afuera, que se había centrado en él, de repente giró, disparando en una frenética y unificada andanada hacia la calle. Alejandro sintió una punzada de molestia. ¿Quién podría estar robando su protagonismo? Otro multimillonario de la tecnología, un miembro de la realeza de visita. Se giró con una sonrisa condescendiente, listo para despedir a quien fuera. La sonrisa se congeló, luego se desvaneció, reemplazada por una máscara de asombro e incredulidad. Enmarcada en la gran puerta, bañada por el resplandor despiadado de las cámaras, estaba su esposa, Gabriela. Pero no era la Gabriela que había dejado en casa. Esta no era la mujer tranquila y estudiosa, en ropa de estar de cachemira. Esta mujer era una visión de elegancia letal. Llevaba un vestido esmeralda oscuro, hecho a medida por un diseñador que él no reconoció, que caía exquisitamente sobre su forma embarazada, celebrándola en lugar de ocultarla. Su cabello, normalmente simple y castaño, estaba recogido en un moño sofisticado, revelando el brillo de lo que reconoció con una sacudida, como los pendientes de esmeraldas y diamantes de su difunta madre, piezas que nunca usaba. Su rostro, a menudo suave y gentil, estaba establecido con una serenidad, una compostura casi escalofriante. Se veía poderosa, se veía impresionante, y no estaba sola. Sosteniendo su brazo, su presencia tan sólida y tranquilizadora como el granito, estaba Leo Domínguez. La sangre se drenó del rostro de Alejandro. Leo Domínguez, el CEO hecho a sí mismo de Tecno Oro, el gigante tecnológico disruptivo que estaba intentando activamente destripar el sector de fabricación tradicional donde reinaba Industrias Castro. Leo era todo lo que Alejandro no era. Un nuevo rico, innovador, universalmente admirado por sus prácticas comerciales éticas, e irritantemente carismático. Era el principal rival de Alejandro, un hombre que odiaba con una pasión que solía reservar para las adquisiciones hostiles. Y estaba escoltando a la esposa embarazada de Alejandro a la alfombra roja. Se movieron a través de la multitud dividida, como si fueran de la realeza, y el resto simples plebeyos. La mano de Leo descansaba ligeramente en la espalda de Gabriela, un gesto de apoyo tranquilo. Sus ojos,
de un azul penetrante, escanearon la habitación antes de fijarse en los de Alejandro. No había triunfo en su mirada, ni autosatisfacción. Había algo mucho peor: lástima. Los ojos de Gabriela lo encontraron de último. No había dolor en ellos, ni lágrimas, ni traición. Solo había una evaluación tranquila y fría, la forma en que un geólogo podría mirar una roca que estaba a punto de romper. El silencio en el restaurante ahora era absoluto. El aire crepitaba con una tensión tan espesa que podía saborearla. Valeria, sintiendo un cambio sísmico en la dinámica de poder, apretó su agarre en el brazo de Alejandro. «Lex, ¿quién es esa? Esa es tu esposa. ¿Qué hace aquí con él?» Alejandro no podía responder. Su mente era un desastre frenético de negación y rabia. Esto no era posible. Gabriela no hacía escenas. Ella era decorosa, predecible. Esto era una declaración de guerra. Cuando llegaron a la fuente de champán, el epicentro de la habitación, Gabriela finalmente habló. Su voz, clara y firme, cortó el silencio. Alejandro, pronunció el nombre, sonando extraño en sus labios. Le dio un pequeño y educado asentimiento. Luego, giró su mirada hacia la mujer aferrada a su brazo. «Valeria, he visto tus fotos. La pulsera Cartier es encantadora. Fue una elección difícil entre esa y el collar Pantera, pero me alegra que te gustara mi sugerencia de segunda opción». El rostro de Valeria se puso pálido. La insinuación era tan afilada como un trozo de vidrio. Gabriela no era una víctima, sino una observadora, tal vez incluso una arquitecta de este drama. Alejandro encontró su voz, un gruñido bajo de furia. «Gabriela, ¿qué significa esto? Deberías estar en casa». «Debería», respondió ella, con una ceja perfecta arqueada. «Qué gracioso, yo pensaba lo mismo de ti. Pero todos tenemos nuestras decepciones». Giró su atención al círculo de curiosos. Su voz se elevó lo suficiente para ser escuchada por todos. «Por favor, todos, no dejen que los interrumpamos. Mi marido solo estaba sacando la basura». Sus ojos se posaron en Valeria por una fracción de segundo antes de volver al rostro atronador de Alejandro. El insulto fue tan directo, tan público, que fue como un golpe físico. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Valeria parecía como si la hubieran abofeteado. Antes de que Alejandro pudiera explotar, Leo Domínguez se adelantó, posicionándose ligeramente entre Alejandro y Gabriela. «Creo que hemos hecho lo que vinimos a hacer», dijo. Su voz, un barítono bajo de mando. Miró a Alejandro. «Castro, un consejo. Deberías llamar a tu agente de bolsa, a primera hora de la mañana». Con eso, tomó suavemente el brazo de Gabriela. «¿Nos vamos, Gabe?» Ella le dio una última mirada de desprecio a su marido y a su amante. «Sí, vámonos, sí». Mientras se daban la vuelta y se alejaban, la habitación estalló en una cacofonía de susurros frenéticos. Alejandro se quedó de pie entre los escombros. Valeria, un accesorio tembloroso en su brazo. Los flashes que una vez se sintieron como una corona de gloria, ahora se sentían como una lámpara de interrogación. Había entrado como un rey, con la intención de humillar a su esposa. Pero en el lapso de 3 minutos, ella había llegado, detonado una bomba en medio de su vida y se había marchado, dejándolo como el tonto. No entendía lo que había pasado. Solo sabía que el suelo bajo sus pies acababa de ceder y que estaba en caída libre. La mirada en los ojos de Gabriela no era la de una mujer despreciada. Era la mirada de una CEO a punto de ejecutar una adquisición hostil. ¿Qué harían ustedes? ¿Lucharían para recuperar su vida
o aceptarían la derrota, el desmoronamiento y el plan maestro. La noche de la inauguración de la Estrella de Oro no fue el comienzo de la guerra de Gabriela. Fue la gran revelación pública de una campaña que había sido meticulosamente planificada durante meses en la tranquila soledad de su supuesta jaula de oro. El desmoronamiento había comenzado 6 meses antes, con una sola notificación por correo electrónico de Banco Santander, un cargo de una boutique de joyería en el barrio de Malasaña por 72.400 euros. No era una tienda que Gabriela frecuentara. Los regalos de Alejandro para ella siempre eran de casas de la vieja guardia, como Harry Winston o Graff. Inversiones, los llamaba, tan romántico como una cartera de acciones. Esto era diferente. Esto se sentía personal, secreto. Con una creciente sensación de pavor, Gabriela hizo algo que nunca había hecho antes. Contrató a un investigador privado, una firma discreta recomendada por el abogado de la familia, especializada en los delicados asuntos de los ultra ricos. El informe preliminar llegó en una semana y fue clínico en su crueldad. Fotografías, fechas, suites de hotel en el Hotel Palace, viajes de fin de semana a las Islas Baleares, en el jet de la compañía, registrados como sesiones de estrategia corporativa fuera del sitio. La mujer era Valeria Montero, una aspirante a modelo cuyas redes sociales eran un santuario curado de un estilo de vida que no podía permitirse por sí misma. El descubrimiento de la aventura fue un golpe profundo y demoledor. Pero el descubrimiento de su embarazo, solo 2 semanas después, transformó su dolor en algo más frío, más duro y infinitamente más peligroso. La resolución. Lloró durante 3 días, encerrada en la suite principal de su ático, el vasto vacío del espacio, burlándose de la vacuidad que sentía por dentro. Lloró por el hombre con el que pensó que se había casado, el futuro que creyó que estaban construyendo para su hijo. Al 4.º día, las lágrimas se detuvieron. Se miró en el espejo, pálida, exhausta, pero con un destello de algo nuevo en sus ojos. Su padre, un titán de la industria que había sido el mentor de un joven Alejandro, siempre le había dicho: «Nunca tomes una decisión basada en la emoción, Jenny. La emoción es una tormenta. Espera a que pase. Luego examina el paisaje y traza tu camino». La tormenta había pasado. Ahora era el momento de trazar su camino. Sabía que un divorcio público y desordenado era exactamente lo que Alejandro esperaría. Él la pintaría como una mujer histérica, hormonal y embarazada. Su ejército de abogados la enterraría en papeleo, la desangraría y le ofrecería un acuerdo generoso para que se fuera tranquilamente. Él se quedaría con la empresa, el poder, la reputación. Ella sería una nota a pie de página en su biografía. La primera esposa desechada. Ese no era un futuro que ella aceptaría. No para ella, y ciertamente no para su hijo. Necesitaba un aliado, no un abogado de divorcio. Todavía no. Necesitaba a alguien que entendiera el mundo en el que habitaba Alejandro, alguien que pudiera ver el tablero de ajedrez tan claramente como él. Su mente se dirigió inmediatamente a una persona: Leo Domínguez. Ella y Leo habían sido cercanos en la Universidad Complutense. Eran intelectualmente iguales, prosperando en el competitivo entorno del programa de posgrado en negocios. Mientras otros se sentían atraídos por la confianza heredada de Alejandro, Leo había sido tranquilo, intenso y brillante. Habían pasado innumerables noches en la biblioteca, debatiendo la teoría económica y esbozando planes de negocios en servilletas.
Había habido una chispa entre ellos, una conexión tácita, pero la aprobación de su padre de Alejandro y el impulso del mundo de Alejandro la habían arrastrado a una órbita diferente. Habían perdido el contacto después de su matrimonio, intercambiando educadas tarjetas de Navidad y poco más. Encontrar su número privado le llevó menos de una hora. Lo llamó desde un teléfono desechable, con el corazón palpitando. «¿Domínguez?», respondió él, su voz sin cambios, aún profunda y tranquila. «Leo, soy Gabriela. Gabriela Castro». Hubo una pausa. «Gabe, wow, ha pasado mucho tiempo. ¿Está todo bien?», sonaba genuinamente preocupado, no solo educado. «No», dijo ella, su voz quebrándose por primera vez en días. «No, no lo está. Necesito tu ayuda. No como un amigo, sino como un estratega. Necesito entender el negocio de mi marido desde fuera». Se encontraron al día siguiente en una discreta cafetería en Brooklyn, un mundo lejos de las miradas indiscretas de la élite de Madrid. Ella se lo contó todo: la aventura, el embarazo, la arrogancia de Alejandro, pero no se detuvo en la traición emocional. En cambio, se centró en los negocios. «Se ha vuelto imprudente, Leo. Está apalancando activos estables para financiar empresas de alto riesgo de las que no sé nada. Está usando el jet de la compañía para viajes personales. Sus informes de gastos deben ser una obra de ficción. Cree que es intocable, que Industrias Castro es su alcancía personal. Ha olvidado algo crucial». «¿Qué es eso?», preguntó Leo, inclinándose hacia adelante, con el café olvidado. «Que yo poseo el 12% de ella», dijo Gabriela, con un fuego frío en los ojos. «Mi padre me dejó sus acciones. Es un bloque sin derecho a voto, siempre y cuando Alejandro mantenga el cargo de CEO y la compañía mantenga un cierto umbral de rendimiento. Pero los estatutos que mi padre escribió son a prueba de balas. Hay cláusulas, una cláusula de turpitud moral, por ejemplo, y provisiones para la mala gestión grave. Alejandro siempre ha desestimado mi participación como una formalidad, una herencia sentimental. No tiene ni idea de que he leído cada palabra de esos estatutos». Los ojos de Leo se abrieron ligeramente. Esto ya no era una disputa doméstica. Esto era un potencial golpe corporativo. Durante los siguientes 5 meses, trabajaron en secreto. Leo proporcionó los recursos del formidable equipo de contabilidad forense de Tecno Oro. Operaron bajo un nombre en clave de Proyecto Fantasma, Proyecto Ruiseñor. Gabriela, trabajando desde la oficina de su casa, se convirtió en una arqueóloga del imperio de su marido, excavando años de informes financieros, cartas a los accionistas y análisis de mercado que había ignorado previamente. Lo que encontraron fue condenatorio. Alejandro había estado respaldando adquisiciones fallidas con las ganancias de las divisiones heredadas de la compañía. Se había embarcado en proyectos de vanidad que no tenían un camino claro hacia la rentabilidad. Había aprobado bonos ejecutivos que estaban enormemente fuera de sintonía con el rendimiento. Era un rey presidiendo un reino que se descomponía lentamente, todo mientras proyectaba una imagen de éxito inexpugnable. La aventura con Valeria no era solo un fracaso personal. Era un síntoma de una arrogancia y una imprudencia más profundas que habían infectado su vida profesional. El plan que formularon era audaz y de 2 puntas. Primero, expondrían a Alejandro públicamente, no solo como un adúltero, sino como un líder inestable y errático, creando una crisis de confianza. Segundo, usarían esa crisis para activar las cláusulas en los estatutos, respaldadas por la propuesta de Leo a la Junta
para adquirir las divisiones mal gestionadas, presentándose como la alternativa estable y sensata. La noche de la inauguración de la Estrella de Oro fue el escenario perfecto. Gabriela sabía que Alejandro estaría allí con Valeria, una fuente dentro de su equipo de relaciones públicas, una joven que Alejandro había pasado por alto para un ascenso a favor de un colega masculino menos calificado. Lo había confirmado. Prepararse para esa noche fue como prepararse para la batalla. El vestido fue elegido para ser una declaración de poder. Las esmeraldas un símbolo del legado de su familia, el mismo legado que Alejandro estaba desperdiciando. Practicó sus líneas en el espejo, despojándolas de toda emoción, hasta que fueran tan afiladas y limpias como el bisturí de un cirujano. En la parte trasera del Rolls Royce, momentos antes de que llegaran, sintió una ola de náuseas y miedo. Su bebé pateó, un pequeño y persistente aleteo. Puso una mano en su estómago. «Está bien», susurró, tanto para sí misma como para el niño que llevaba dentro. «Estoy haciendo esto por ti, para que nunca tengas que depender de un hombre como tu padre». Leo la había mirado, su expresión ilegible en la tenue luz. «No tienes que hacer esto, Gabe. Podemos encontrar otra manera. Él construyó su trono usando la reputación de mi padre y mi herencia», dijo ella, su voz endureciéndose. «Está desfilando con esa mujer mientras yo llevo a su hijo. Él piensa que soy un objeto decorativo. Esta noche se enterará de que soy la base sobre la que se para, y estoy a punto de desmoronarla hasta el polvo. Tiene que ser así. Tiene que ser público». Mientras salía del coche y caminaba hacia el cegador destello de las cámaras, no sintió miedo. No era Gabriela Castro, la esposa agraviada. Era Gabriela Langdon, hija de un titán, una accionista importante y la arquitecta de la caída de su marido. El espectáculo acababa de empezar. ¿Qué harían ustedes? ¿Se enfocarían en una venganza personal o en una estrategia de negocios como Gabriela? Dejen su respuesta en los comentarios. El juicio en el salón de juntas. El amanecer siguiente al incidente de la Estrella de Oro no fue un fuego lento. Fue un incendio forestal. A las 7 a.m. de la mañana siguiente, la historia era el tema principal en todas las cadenas de noticias financieras y el titular en todos los sitios de chismes. Las fotos de un Alejandro aturdido y una Valeria horrorizada se yuxtaponían con imágenes de una majestuosa Gabriela y un sereno Leo Domínguez. Los titulares eran brutales. El colapso de Castro. Pelea de multimillonarios en la Estrella de Oro. El CEO y la esposa. Un imperio al borde del abismo. En su ático, que ahora se sentía menos como un castillo y más como una fortaleza asediada, Alejandro estaba en un estado de rabia apoplética. Había arrojado un jarrón lalique de 30.000 euros contra una pared, haciéndolo añicos, una metáfora perfecta para su vida. «Encuéntrala», rugió por teléfono a su jefe de seguridad. «No me importa dónde esté. Un hotel, la casa de un amigo. Encuéntrala ahora». Pero Gabriela había desaparecido. Su ropa ya no estaba en el armario, sus efectos personales ausentes del baño. Se había movido con la eficiencia rápida y silenciosa de un operativo de las fuerzas especiales. Su teléfono iba directamente a un número que ya no estaba en servicio. Valeria, que había pasado la noche alternando entre ataques de llanto y demandas de pánico, no estaba ayudando. «¿Qué vamos a hacer, Lex? Mi agente acaba de llamar. Una marca me dejó. Dijeron que no quieren ser asociados con este drama tan desordenado. Tienes que arreglar esto». «¡Cállate!», espetó él, paseando por su oficina como un león enjaulado. «Estoy tratando de pensar». Pero no estaba pensando con claridad. Su furia era una niebla que nublaba su juicio.
Vio esto puramente como una traición personal, una venganza histérica de una esposa. Subestimó por completo la naturaleza profesional del ataque. Sus primeras llamadas fueron a su equipo de relaciones públicas. «Arréglalo», ordenó. «Di que mi esposa está teniendo un embarazo difícil, que está emocionalmente inestable, que Domínguez es un depredador que se está aprovechando de su estado frágil para atacarme. Enmárqueme como la víctima, el marido preocupado». Su experimentada jefa de relaciones públicas, una mujer llamada Beverly, dudó. «Señor, con el debido respeto, las imágenes no apoyan esa narrativa. Ella no parecía inestable, parecía poderosa. Y llamar a una mujer embarazada histérica es un campo minado en el que no deberíamos entrar». «Solo hazlo», rugió y colgó el teléfono. Su siguiente llamada fue a sus abogados, exigiendo que presentaran una demanda de divorcio de inmediato y le pusieran a Gabriela una orden de alejamiento por acoso público. De nuevo, se encontró con cautela. «Alejandro», dijo su abogado principal, un hombre que había trabajado para la familia Castro durante 40 años, con gravedad. «Necesitamos ser cuidadosos. La señora Castro es una Langdon. Su padre escribió la carta corporativa y ella sigue siendo una accionista del 12%. Antagonizarla antes de que entendamos su jugada final no es prudente. Ella es mi esposa. Su jugada final es avergonzarme, pero a medida que avanzaba la mañana, la verdadera naturaleza del ataque se hizo horriblemente clara. A las 9:31 am, solo un minuto después de la campana de apertura en la Bolsa de Madrid, las acciones de Industrias Castro, ticker CW, se desplomaron en un 9%. El mercado odiaba la inestabilidad, y las fotos salpicadas por Internet eran la definición misma de ella. Miles de millones en capitalización de mercado se habían borrado en minutos. Luego vino el segundo golpe. A las 10:00. Un comunicado de prensa oficial fue emitido por la firma de abogados que representaba a Gabriela Langdon. Fue un golpe maestro de guerra corporativa, disfrazado de una súplica de un accionista preocupado. El comunicado afirmaba que, a la luz de los recientes eventos que ponían en duda el juicio y la estabilidad del CEO Alejandro Castro, y en su calidad de accionista significativa, que actuaba para proteger el valor de la compañía que su padre ayudó a construir, la señora Langdon estaba solicitando formalmente a la junta directiva que convocara una reunión de emergencia. Citaba estatutos específicos relacionados con conducta perjudicial para la reputación de la compañía, e insinuaba una próxima presentación con respecto a irregularidades fiscales y mala gestión. Alejandro se quedó mirando el comunicado de prensa en la pantalla de su computadora. Su sangre se heló. Irregularidades fiscales. Mala gestión. Esto no se trataba de la aventura. Esto se trataba de todo. Ella había estado excavando. Sintió una ola de incredulidad, seguida de un aumento de ira condescendiente. Gabriela, la licenciada en Historia del Arte. ¿Qué podría saber ella de finanzas corporativas? Tenía que ser Domínguez. Él le estaba alimentando esto, usándola como un títere para lanzar su ataque. Los miembros de la Junta, una cohorte de viejos industriales y compinches que se habían beneficiado del liderazgo de Alejandro, comenzaron a llamar. Su tono ya no era amigable, era de pánico. «Alejandro, ¿qué demonios está pasando?», exigió Roberto Pizarro, un miembro de la Junta cuyo fondo de pensiones tenía una posición masiva en CWBUI. «Mi teléfono no deja de sonar. ¿Son creíbles estas acusaciones sobre mala gestión?». «Por supuesto que no», dijo Alejandro, intentando proyectar confianza. «Es una fabricación,
Un intento patético de venganza de una mujer despreciada que está siendo manipulada por nuestro mayor competidor. Pero la semilla de la duda había sido plantada. La Junta, cuya lealtad principal era al precio de las acciones, estaba asustada. Aceptaron la solicitud de Gabriela para una reunión de emergencia. Fue programada para el viernes, en 3 días. Mientras tanto, Valeria se estaba convirtiendo en una responsabilidad cada vez mayor. Estaba dando citas llorosas, extraoficiales, a los reporteros de tabloides, tratando de pintarse a sí misma como una víctima atrapada en la guerra de un multimillonario. «Amo a Lex», se citó en un mensaje de texto filtrado. Simplemente nunca supe que su esposa era tan vengativa. Cada cita era otra gota de veneno, erosionando aún más la narrativa de la esposa inestable que el equipo de Alejandro estaba tratando de impulsar. Gabriela se mantuvo en silencio, un fantasma de inmenso poder, dejando que su comunicado de prensa y el desplome del precio de las acciones hablaran. Desesperado, Alejandro intentó una táctica diferente. Comenzó a transferir dinero de las cuentas conjuntas, intentando cortar el acceso de Gabriela a los fondos. En una hora, su banquero privado de Banco Santander lo llamó. «Señor Castro, me temo que no puedo autorizar esa transferencia. Hemos recibido una orden judicial, una orden provisional, que congela todos los activos conyugales en espera de una revisión. Fue presentada esta mañana por el equipo legal de la señora Castro. Estaba financieramente en jaque. Ella había anticipado cada uno de sus movimientos. Por primera vez, una sensación de miedo genuino comenzó a colarse en el corazón de Alejandro. Siempre había visto a Gabriela como una parte hermosa y pasiva de la cartera de su vida. La había adquirido tal como había adquirido compañías. Nunca se detuvo a considerar la mente detrás de sus sonrisas tranquilas, o la fuerza oculta en su comportamiento gentil. Había pinchado a un dragón dormido, y ahora todo su reino estaba en llamas. Estaba programado para defender su corona en 3 días, y entraba a una batalla para la que estaba completamente desprevenido. ¿Se imaginan el estrés de Alejandro y la tranquilidad de Gabriela? Un verdadero juego de ajedrez. El veredicto final. Y un nuevo comienzo. El salón de juntas de Industrias Castro, en el piso 80 de un rascacielos en el corazón de Madrid, estaba diseñado para intimidar. Una sola mesa de caoba colosal, pulida hasta un brillo de espejo, se sentaba bajo un candelabro moderno y austero. Las ventanas del piso al techo ofrecían una vista de pájaro de la ciudad, un recordatorio constante del poder que se ejercía dentro de esas 4 paredes. Cualquier otro día, Alejandro Castro habría entrado en esta habitación como su rey indiscutible. Hoy, entró como un acusado entrando en una sala de tribunal. Los 8 miembros de la Junta ya estaban sentados, con el rostro sombrío. Eran hombres de 60 y 70 años, de toda la vida en el mundo del poder. Sus expresiones eran máscaras practicadas de neutralidad que apenas ocultaban su pánico por las acciones de la compañía, que habían continuado su caída libre durante 3 días seguidos. Alejandro tomó asiento a la cabecera de la mesa, forzando un aire de seguridad y despreocupación. «Señoras y señores», comenzó, su voz un poco demasiado alta en el tenso silencio. «Gracias por venir con tan poca antelación. Sé que ha habido preocupaciones. Permítanme asegurarles que esta es una disputa matrimonial privada que ha sido grotescamente sensacionalizada por un rival oportunista. No tiene ninguna relación con la salud financiera o la dirección estratégica de esta compañía. Como si fuera una señal,
Las puertas dobles del salón de juntas se abrieron. Gabriela entró. No era el ángel vengador del restaurante. Hoy estaba vestida para la guerra. Llevaba un traje gris impecablemente hecho a medida, su cabello recogido severamente. Parecía menos una esposa despreciada y más una fiscal de la SEC. Llevaba una cartera de cuero y estaba flanqueada por 2 abogados de una de las mejores firmas de litigio corporativo, no una firma de divorcios. Tomó asiento frente a Alejandro, colocando su cartera sobre la mesa con un golpe silencioso y definitivo. «Buenos días, señores. Señor Castro». Su voz estaba desprovista de emoción. «Gabriela, esto es un salón de juntas corporativo, no un escenario para tu drama personal», espetó Alejandro. «Esto es totalmente inapropiado». Roberto Pizarro, el miembro de la junta más antiguo, se aclaró la garganta. «Alejandro, la señora Castro está aquí por invitación de la junta. Como accionista importante, tiene derecho a ser escuchada. Por favor, continúe». «Señora Castro». Gabriela asintió. Sus ojos nunca se apartaron de los de Alejandro. «No tengo ningún interés en discutir mi vida personal. Como hija de mi padre y protectora de mi inversión en esta empresa, estoy aquí para discutir su rendimiento y liderazgo». Durante los siguientes 20 minutos, ella entregó una crítica tranquila, metódica y totalmente devastadora del mandato de Alejandro como CEO. No levantó la voz. No usó lenguaje emocional. Simplemente presentó hechos. Con la ayuda de una presentación de PowerPoint, nítida proyectada en una pantalla detrás de ella, guió a la junta a través de una letanía de los fracasos de Alejandro. «La diapositiva 4», dijo, su voz resonando en la habitación en silencio. «Muestra el rendimiento de las 3 startups tecnológicas adquiridas por el señor Castro en los últimos 2 años, por un total de 1.400 millones de euros. Han perdido colectivamente 600 millones de euros en valor, mientras que el S&P 500 ha ganado un 16%. Estas fueron adquisiciones por vanidad, diseñadas para hacer que el señor Castro pareciera un visionario de la tecnología». Hizo clic en la siguiente diapositiva. La diapositiva sin detalle, el aumento de los gastos corporativos. Específicamente, el aumento del 38% en los costos de viaje y entretenimiento, que se correlaciona directamente con el arrendamiento de un nuevo Jet Gulfstream K700, y un número sospechosamente alto de reuniones con clientes en lugares como Aspen y las Islas Baleares, ninguna de las cuales ha resultado en nuevos negocios. El rostro de Alejandro estaba adquiriendo un peligroso tono púrpura. «Esto es una tergiversación indignante. Esos fueron gastos comerciales legítimos». Gabriela ni siquiera lo miró. Se dirigió a la junta. «Invito al comité de auditoría a solicitar los informes de gastos completos sin censura y a contrastar las fechas con el feed de Instagram de la señora Valeria Montero. La correlación es esclarecedora». Algunos de los miembros de la junta se removieron incómodos en sus asientos. Ella los tenía. Estaba combinando el escándalo público con números fríos y duros, creando una narrativa de imprudencia que era imposible de ignorar. Continuó diseccionando su fallida expansión internacional, los márgenes decrecientes en sus divisiones de fabricación principales y la fuga de talento a medida que los ejecutivos clave abandonaban la compañía. Presentó una imagen, no de un titán, sino de un emperador derrochador y negligente sin ropa. «Los eventos del pasado martes por la noche no fueron un incidente aislado», concluyó, su mirada finalmente fijándose en su marido, con una intensidad escalofriante. «Fueron el síntoma de una enfermedad en el corazón del liderazgo de esta compañía. Una profunda falta de juicio,
una priorización del ego personal sobre el valor para los accionistas y un desprecio imprudente por las consecuencias. El mercado ha reaccionado en consecuencia. Hemos perdido más de 4.000 millones de euros en valoración en 72 horas porque el mundo ya no tiene confianza en nuestro CEO. Un pesado silencio descendió sobre la habitación. Alejandro se quedó sin palabras. Cegado por la profundidad y precisión de su ataque, se había estado preparando para defenderse de una esposa celosa. No había estado preparado para defender toda su carrera contra una auditoría forense. Antes de que pudiera formular una respuesta, el abogado de Gabriela habló. Señores, a la luz de esta presentación, la señora Langdon presenta una moción de censura en el señor Castro. Además, tenemos un asunto secundario que presentar. Asintió a su asociado, quien conectó una videollamada a la gran pantalla. El rostro de Leo Domínguez apareció nítido y claro. Buenos días, miembros de la Junta, comenzó Leo. No les quitaré mucho tiempo. A la luz de la volatilidad del mercado que rodea a Industrias Castro, Tecno Oro presenta una oferta formal y sensible al tiempo para adquirir una participación de control del 51% en toda la división de tecnología e empleo de Castro. Pagaremos una prima del 20 sobre el precio de cierre del martes. Creemos que esta división ha sido fundamentalmente mal gestionada y su potencial despilfarrado. Nuestra oferta es un salvavidas que inyectará capital inmediato, estabilizará el precio de las acciones y traerá un liderazgo enfocado a un activo valioso pero en apuros. La oferta está supeditada a la destitución inmediata de Alejandro Castro de cualquier función ejecutiva u operativa dentro de la compañía. Fue un golpe maestro, un movimiento de pinza. Gabriela había destruido la credibilidad de Alejandro desde dentro, mientras Leo presentaba un paracaídas de oro para la Junta en pánico desde fuera. Alejandro finalmente explotó. Se levantó de un salto, su silla raspando violentamente contra el suelo. «No, esto es una conspiración, una adquisición hostil, orquestada por mi esposa y mi rival. Ella le ha estado dando información confidencial. Es ilegal». Gabriela se levantó lentamente, su forma embarazada un símbolo de fuerza tranquila en medio de su rabia caótica. Alejandro, todo lo que presenté hoy se derivó de los archivos financieros públicos y los informes de los accionistas. La única información confidencial que tuve fue un asiento de primera fila para tu incompetencia. Tu paranoia no es una defensa. Se volvió hacia la Junta. Señores, tienen una opción. Pueden quedarse con un CEO que se ha desacreditado públicamente y que, en privado, ha estado llevando a esta compañía al suelo, o pueden votar para salvarla. La elección es suya. Roberto Pizarro miró el furioso rostro rojo de Alejandro, luego el tranquilo y decidido de Gabriela. Miró el gráfico de las acciones en picada y luego la lucrativa oferta de Leo Domínguez en la pantalla. No era una elección en absoluto. Alejandro, dijo Pizarro, su voz pesada de finalidad. Quizás lo mejor sería que se apartara de la habitación para que la Junta pueda deliberar. Se acabó. Él lo sabía. Que le pidieran que se fuera era el equivalente corporativo a ser llevado a la guillotina. Miró a Gabriela, sus ojos llenos de una emoción nueva y aterradora. Respeto mezclado con puro odio. Había sido derrotado, superado, no por un CEO rival, sino por la tranquila esposa amante del arte que había desestimado y despreciado. Había entrado en su sala de juntas como un rey, y se iría sin ser nada. El rey sin reino. La decisión de la Junta fue entregada con la eficiencia fría y sin sangre de una ejecución corporativa. No había lugar para la apelación.
Alejandro Castro fue suspendido como CEO y presidente, con efecto inmediato. La deliberación, en realidad, había sido una mera formalidad, un ejercicio de 30 minutos de lenguaje legal para ratificar una conclusión que se había vuelto inevitable en el momento en que Gabriela comenzó su presentación. El camino desde el salón de juntas hasta el ascensor fue el más largo de la vida de Alejandro. Los miembros de la junta, hombres con los que había compartido puros y tratos multimillonarios, desviaron la mirada, de repente fascinados por la veta de la mesa de caoba o el paisaje urbano de afuera. Ya no era uno de ellos, era una responsabilidad, un fantasma que rondaba los pasillos de su propio imperio. El aire, una vez cargado de su autoridad, ahora parecía rechazarlo, empujándolo hacia afuera. Cuando entró en el ascensor privado, su jefe de seguridad, un hombre que había estado con él durante 15 años, entró a su lado. «Su coche lo espera abajo, señor», dijo el guardia, su voz cuidadosamente neutral. Pero cuando la puerta se cerró, Alejandro lo vio. El destello de lástima en los ojos del hombre era más irritante que cualquier insulto. Ya no era temido. Era lamentable. Abajo, la atmósfera era aún más fría. Su tarjeta de acceso, cuando la deslizó instintivamente para salir del torniquete ejecutivo, brilló en rojo. Acceso denegado. El guardia de seguridad del mostrador principal tuvo que dejarlo salir manualmente. Una pequeña pero profunda humillación que anunció su caída a todos en el vestíbulo. Era un intruso en su propio edificio. El viaje de regreso al ático de la Gran Vía fue un borrón de furia silenciosa y un miedo que se arrastraba. Él había construido esta ciudad, o al menos eso sentía. Ahora sus imponentes estructuras parecían burlarse de él, indiferentes a su colapso. Cuando llegó, el portero, un hombre llamado Jorge, cuyos cumpleaños de sus hijos Alejandro siempre había recordado reconocer con un generoso cheque, simplemente asintió. Su efusivo saludo habitual fue reemplazado por un profesionalismo sombrío. Le entregó a Alejandro un sobre legal. «Esto fue entregado para usted por un mensajero, señor Castro». Alejandro lo tomó sin mirarlo, su mente ya en ebullición. Irrumpió en el gran vestíbulo del ático, el sonido de sus pasos resonando en el mármol frío. El apartamento estaba mortalmente silencioso, pero no vacío. En la suite principal encontró a Valeria Montero en un estado de movimiento frenético. 3 grandes maletas Louis Vuitton estaban abiertas en la cama. Estaba barriendo montones de ropa de diseñador, zapatos y bolsos en ellas, con una energía desesperada y frenética. «¿Qué estás haciendo?», exigió, su voz un gruñido bajo. Ella se dio la vuelta. Su rostro, una máscara de pánico y furia manchada con rímel. «¿Qué parece?», espetó, su voz alta y estridente. «Me voy. La noticia ya está en todas partes. Lex está en todos los blogs, en todos los sitios de noticias. Te han despedido. ¡Despedido! ¿Tienes idea de lo que eso me hace a mí?» «¿A ti?», se burló, la absurdidad de la declaración cortando su rabia. «Sí, a mí», chilló, arrojando un par de tacones de Christian Louboutin a una maleta. «Mi agente acaba de llamar. La campaña de cuidado de la piel, de la que yo era la cara. Me dejaron. El reality show en el que estaba en conversaciones. Van en una dirección diferente. Dijeron que mi marca ahora es tóxica, asociada a un escándalo público. Soy una paria, Lex. Por tu culpa y la de tu esposa psicópata y manipuladora. No la llames así», dijo, las palabras sorprendiéndose a sí mismo. «No está loca, Valeria. Es brillante.
Una maldita Maquiavelo en un vestido de maternidad. Se derrumbó en el borde de la cama. La lucha se drenó de él, reemplazada por un vacío, un agotamiento profundo. Miró alrededor de la habitación a las obras de arte invaluables en las paredes, las sábanas de seda en la cama. Todo se sentía como un set de película para una vida que ya no vivía. ¿A dónde irás?, preguntó, su voz apenas un susurro. De vuelta a LA, supongo. Tendré que rogarle a mi agente que me consiga un lugar en algún programa de reality de celebridades de clase C. Cerró una maleta con un tirón vicioso. Luego se volvió hacia él, su expresión endureciéndose de pánico a cálculo frío. «Me vas a dar dinero, ¿verdad? Por mi problema. Un paquete de indemnización. Por todo lo que he tenido que soportar». Él la miró, una risa amarga atrapada en su garganta. Finalmente la vio por lo que era. Una criatura hermosa y rapaz, cuyo afecto había sido enteramente transaccional. «Mis activos están congelados, Valeria. Las cuentas corporativas, las cuentas conyugales conjuntas, todo. Tu abogado ya lo sabe. Llamó al mío hace 1 hora». Su rostro perfectamente esculpido se contorsionó con incredulidad, luego con rabia. «Entonces descongélalos. Eres Alejandro Castro. Eres un multimillonario. ¡Haz algo!». «Soy un multimillonario en papel», gritó de vuelta, levantándose de nuevo, la pura impotencia de su situación haciéndolo temblar. «¿No lo entiendes? Toda mi liquidez, mi poder, mi identidad entera, todo estaba atado a la compañía. Soy un rey sin país. No tengo nada que darte». La discusión que siguió fue cruda y patética. Sus demandas se convirtieron en gritos sobre el tiempo que había perdido en él, mientras que sus admisiones de impotencia se convirtieron en gemidos rotos. Terminó cuando ella escupió un último insulto venenoso. Agarró sus maletas y salió del apartamento, dejando un rastro de perfume caro y promesas destrozadas a su paso. La pesada puerta principal se cerró de golpe, el sonido resonando a través de las vastas habitaciones vacías. Estaba verdaderamente solo. Se hundió en un sillón, el silencio del ático presionándolo. Sus ojos se posaron en el sobre legal que el portero le había dado. Con los dedos entumecidos, lo abrió. Era un aviso formal para desalojar las instalaciones en un plazo de 30 días, emitido por los fideicomisarios del patrimonio de la familia Langdon. El ático, se le recordaba, en un lenguaje legal frío e implacable, no era propiedad conyugal. Pertenecía al fideicomiso familiar de Gabriela. Nunca había sido verdaderamente suyo. 2 días después, se publicó la entrevista de Valeria. Lo pintaba como un tonto manipulador y acabado. Era la última pala ignominiosa de tierra sobre la tumba de su reputación pública. Mientras el mundo de Alejandro se contraía en una prisión de silencio y vergüenza, el de Gabriela se expandía en una de propósito y luz. Se había mudado de la jaula dorada de la Gran Vía a una hermosa casa de ladrillo soleada en el barrio de Malasaña que había comprado a través de su fideicomiso. La casa estaba llena de libros y muebles cálidos y cómodos. Se sentía como un hogar, no como una sala de exposición. Trabajó con una intensidad tranquila y feroz. Estaba en llamadas diarias con el CEO interino y la Junta. Sus conocimientos sobre las debilidades estructurales de la compañía demostrando ser invaluables. Trabajó junto al equipo de integración de Leo, asegurando que la adquisición de la división tecnológica fuera fluida y estratégica. En las reuniones, ya no era una observadora, sino una participante. Su voz tranquila y autoritaria, sus preguntas agudas e incisivas. Los miembros de la Junta, que una vez la vieron como poco más que una esposa de sociedad, ahora la miraban con un respeto profundo
y recién descubierto. No era solo la salvadora del legado de su padre, era su futuro. Sus días eran un equilibrio entre la estrategia corporativa y la creación personal. Pasó horas en lo que sería la guardería, una habitación tranquila, con vistas a un pequeño jardín. Armó una simple cuna de madera con sus propias manos, el olor a pino fresco llenando el aire. Pintó las paredes de un suave y relajante tono verde salvia. Cada tarea era un acto deliberado de construir un nuevo mundo, un entorno seguro, estable y amoroso para su hijo. Un mundo libre del caos y el ego de su padre. Por eso había ido a la guerra. No por venganza, sino por esto, por la paz. Una tarde, Leo pasó, trayendo café y pasteles. «Solo me paso a ver cómo estás», dijo, su sonrisa genuina, «para asegurarme de que la nueva vicepresidenta no se esté excediendo». La Junta había hecho su oferta el día anterior. Impresionados por su perspicacia y reconociendo la poderosa narrativa de una Langdon que reclamaba la compañía de su familia, le habían pedido que tomara un puesto permanente en la Junta y el título de vicepresidenta. Me siento más energizada que en años», confesó, poniendo una mano en su estómago. «Ha estado pateando toda la mañana. Creo que aprueba el nuevo plan de negocios». Leo la miró, su expresión llena de una admiración profunda y sin complicaciones. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti, Gabe. No solo salvaste su compañía, honraste su inteligencia mostrándoles la tuya propia. Era la validación que ella necesitaba. Esta victoria era suya, ganada a través de su propio coraje e intelecto». Una semana después, Alejandro solicitó una reunión. Eligió el lugar, un café pequeño y anónimo. Centro. Cuando entró, ella se sorprendió por su transformación. El andar arrogante se había ido, reemplazado por una postura vacilante y encorvada. Su traje caro colgaba en su figura, y las ojeras bajo sus ojos hablaban de noches sin dormir. Parecía un hombre vaciado por dentro. «Gabriela», comenzó, su voz ronca e incierta. Apenas podía mirarla a los ojos. «Yo ni siquiera sé qué decir». «Entonces no digas nada, Alejandro», respondió ella. Su tono no era cruel, pero era firme. «Nuestros abogados están finalizando el acuerdo. Es bastante generoso considerando todo». «No se trata del dinero», dijo, y esta vez ella le creyó. «Se trata de todo, de nuestro hijo. Cometí un error catastrófico, imperdonable. Lo veo ahora. Pero sea lo que sea, todavía voy a ser un padre». Era la única verdad que no podía ser litigada. Ella lo miró, al padre de su hijo, y sintió una ola de cansada finalidad. La ira se había ido, quemada, dejando atrás solo la cruda realidad de su nueva relación. «Sí, lo eres», dijo ella, su voz suavizándose. «Y este niño se merecerá un padre, pero no el hombre que eras, no el tirano arrogante y despectivo que pensó que yo no era más que una hermosa y estúpida decoración». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Tendrás un papel en la vida de nuestro hijo, Alejandro. Puedes ganarte el derecho a ser llamado papá, pero tendrás que trabajar para ello. Empezarás de la nada, tal como obligaste a tantos otros a hacerlo. Probarás a través de tus acciones que puedes ser un hombre responsable, humilde y presente. Ese es tu único camino de regreso. No a mí, y no a la compañía, sino a él». «¿Y la compañía?», preguntó, un fantasma final de una pregunta. «La compañía está en buenas manos», dijo, una confianza tranquila e inquebrantable en su voz. «En mis manos». Lo dejó allí, una figura solitaria en un café barato, un titán caído contemplando las ruinas de una vida que él mismo había destruido.
Cuando Gabriela salió al sol brillante de la tarde, sintió que su bebé pateaba, un pulso fuerte y tranquilizador contra su mano. No solo había sobrevivido, no solo había ganado, había desmantelado un imperio construido sobre la arrogancia, y de sus cenizas había arquitectado un futuro construido sobre la fuerza. ¡Qué historia tan increíble de justicia poética! Es un poderoso recordatorio de que las personas que subestimamos son a menudo las que tienen más fuerza, escondida a simple vista. Alejandro construyó su mundo sobre la arrogancia y la falta de respeto, creyendo que su esposa era solo otra de sus posesiones. Pero Gabriela demostró que ella no era un capítulo en su historia. Ella era la historia. No solo se enojó, sino que se volvió estratégica y al final se lo quitó todo. Nos hace preguntarnos, ¿cuántos otros socios silenciosos y personas subestimadas hay por ahí que están a una sola traición de desatar su propio genio interior? Si te ha encantado esta historia de justicia, asegúrate de darle a me gusta, compartir este video con alguien que necesite una dosis de inspiración, y no olvides suscribirte para ver más increíbles dramas de la vida real. Hasta la próxima.